Marco creyó heredar un imperio de miles de millones, pero el testamento de su padre le entregó a su peor enemiga. Una mujer desconocida a la que debía destruir para reclamar lo que era suyo. Su plan era sencillo, hacerla renunciar en menos de un año usando cualquier método necesario. Lo que no sabía era que el odio que sentía por ella era solo el principio de una obsesión que lo cambiaría todo. Y esa obsesión se encendería por los celos que sentiría al verla en los brazos de otro hombre. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El silencio en la sala de juntas de Veles Corp era tan denso y pesado que Marco sentía que podía cortarlo con un cuchillo. El aire, usualmente vibrante con el murmullo de negocios y estrategias, estaba cargado de una tensión fúnebre, una quietud impropia para el corazón palpitante de un imperio global. Afuera, el sol de la ciudad se reflejaba en los cristales de los rascacielos vecinos, pero dentro de esa habitación en el piso 50, solo había sombras. Marco, con su traje italiano perfectamente ajustado y una expresión de acero, observaba al notario, el señor Agustín Ramírez, un hombre que había servido a su familia durante décadas. Su rostro, surcado por arrugas de preocupación, no presagiaba nada bueno. A su lado se sentaba su madre, Isabel, una dama de sociedad cuyo dolor estaba elegantemente contenido detrás de un velo de seda negra y una dignidad de hierro. El testamento de su padre, el legendario Arturo Vélez, estaba a punto de ser leído, y Marco, como único hijo y heredero natural, esperaba que la formalidad terminara pronto para poder tomar las riendas de su destino. Sentía el peso de la responsabilidad, sí, pero también una punzada de triunfo. Había trabajado toda su vida para esto. Se había moldeado a sí mismo para ser el sucesor perfecto. El abogado carraspeó, desdoblando el documento con una lentitud exasperante. Yo, Arturo Vélez, en pleno uso de mis facultades mentales, comenzó a leer con voz solemne. Marco escuchaba las cláusulas preliminares con impaciencia contenida, las donaciones a caridad, los legados a parientes lejanos, todo era ruido de fondo. Esperaba el momento clave, la frase que lo confirmaría como el nuevo rey. Y entonces, llegó. El control total de mi empresa, Veles Corp, y la totalidad de mi fortuna, se dividirán en dos partes iguales. La voz de Ramírez tembló ligeramente. Marco se enderezó en su asiento. ¿Dos partes? Era imposible. No tenía hermanos. ¿Quizás una cláusula para su madre? La primera parte, correspondiente al 50%, es para mi amado hijo, Marco Vélez. Marco soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. 50%. No era el 100, pero seguía siendo el control mayoritario de facto. Seguramente el otro 50 estaría dividido en acciones menores, sin poder real. Pero el notario continuó. Y la segunda parte, el 50% restante, es para la señorita Elena Morales. El nombre cayó en la sala como una bomba de hielo. ¿Elena Morales? ¿Quién diablos era Elena Morales? Marco miró a su madre, cuyo rostro de porcelana se había quebrado en una máscara de pura confusión e indignación. Él se giró hacia el abogado. Perdón, su voz sonó más dura de lo que pretendía. ¿Puede repetir ese nombre? Ramírez, visiblemente incómodo, ajustó sus gafas. Elena Morales. Y entonces, la puerta de la sala se abrió. Una joven mujer entró, guiada por uno de los asistentes del bufete. Era como una explosión de color en un mundo de grises y negros. Llevaba un vestido floreado que parecía fuera de lugar, el cabello castaño y ondulado le caía sobre los hombros en un desorden calculado y en sus ojos verdes había una mezcla de desconcierto y desafío. No llevaba joyas, solo una pulsera de cuentas de colores en la muñeca. Parecía una artista, una bohemia, una completa y absoluta desconocida que no pertenecía a su mundo. Lamento la tardanza, dijo la mujer con una voz suave pero firme. Hubo un problema con el tráfico. Soy Elena Morales. El mundo de Marco se inclinó sobre su eje.
Esa advenediza iba a heredar la mitad del imperio que él había luchado por construir junto a su padre. La ira, fría y pura, recorrió sus venas. No. Esto no era posible. Esto era un error. O peor, una estafa. Observó a la mujer, que se mantenía de pie con una dignidad que lo enfureció aún más. Había una cláusula adicional, una que el notario leyó con una voz casi inaudible, como si temiera la explosión que vendría. Para que la herencia sea efectiva, continuó Ramírez, sin atreverse a mirar a Marco, mi hijo, Marco Vélez, y la señorita Elena Morales. Deberán codirigir Vélez Corp como presidentes ejecutivos conjuntos durante un periodo de un año calendario. Si alguno de los dos renuncia a su puesto, o es despedido por una junta directiva unánime antes de que termine el año, su 50% de la herencia pasará automáticamente al otro heredero. La sala se sumió de nuevo en el silencio, pero esta vez era un silencio atronador. Era una sentencia. Una trampa. Su padre no le había dejado una herencia, le había dejado una guerra. Y su enemiga estaba allí, de pie, con sus ojos verdes fijos en él, tan perdida como furiosa. Marco se levantó lentamente, su silla raspando contra el suelo de mármol. Caminó hacia ella, su sombra cubriéndola. Era más alta que ella, más imponente. No sé quién es usted, Ciceo, su voz un murmullo letal, pero le doy mi palabra de que no verá ni un solo centavo del dinero de mi padre. Voy a hacer que este año sea un infierno tan grande para usted, que me rogará que la deje ir. Elena lo miró, y por primera vez, él vio que no había miedo en sus ojos, sino fuego. Señor Vélez, respondió ella, su voz no vaciló, yo tampoco tengo idea de por qué su padre hizo esto, pero si piensa que puede asustarme con sus amenazas de niño rico, está muy equivocado. Yo no le pedí nada de esto, pero honraré la última voluntad del hombre que fue mi amigo y mentor. Nos vemos en la oficina. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la habitación con la misma calma con la que había entrado, dejando a Marco temblando de una furia que nunca antes había conocido. La guerra acababa de ser declarada. Él la destruiría. Era una promesa. Esa noche, el penthouse de Marco era una jaula de oro. Los enormes ventanales mostraban una ciudad brillante y viva, un reino que se sentía ajeno y burlón. Solía encontrar poder en esa vista, el control de todo lo que veía. Ahora solo sentía impotencia. Con un vaso de whisky en la mano, recorría la habitación como un depredador enjaulado. Cada objeto de arte, cada mueble de diseño, todo se sentía como una traición. Ricardo, el director financiero de la empresa y el único hombre en quien confiaba plenamente, estaba sentado en uno de los sofás de cuero blanco, observándolo con una mezcla de lealtad y preocupación. Esto es una locura, Marco. Una locura total, dijo Ricardo, un hombre calvo y metódico que odiaba las sorpresas. Arturo siempre fue excéntrico, pero esto supera todo. ¿Quién es esa mujer? Marco se detuvo frente a la ventana, apretando el vaso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No lo sé, Ricardo. Y eso es lo que más me enloquece. El abogado dice que fue su protegida en algún programa de arte que patrocinaba la fundación. Una artista. Una maldita pintora de brocha gorda va a dirigir mi empresa, rugió, girándose para encarar a su amigo. Mi padre perdió la cabeza en sus últimos meses. Ella debió manipularlo, seducirlo, quién sabe qué artimañas de mujerzuela usó para meterse en su testamento. ¿Crees que tuvieron una relación?, preguntó Ricardo con cautela. Marco lanzó una risa amarga. Mi padre tenía 70 años. Ella no debe tener más de 30. Haz las cuentas. Es una cazafortunas, la más astuta con la que me he topado. Pero ha cometido un error. Subestimó a quien se enfrentaba. Se acercó a su escritorio, dejó el vaso y apoyó las manos sobre la superficie de caoba pulida. Su reflejo lo miraba desde la madera oscura. Necesito que investigues todo sobre ella, Ricardo. Cada detalle. Sus amigos, sus exnovios, sus deudas, sus miedos. Quiero saber hasta el color de la ropa interior que usa. Necesito munición. Voy a convertir su vida en un campo de minas.
Cada paso que dé en esa oficina, cada decisión que intente tomar, será una explosión. No durará ni un mes. Ricardo asintió lentamente. Lo haré. Pero, Marco, ten cuidado. La cláusula es clara. Si la fuerzas a salir de una manera obvia, la Junta podría intervenir. Tienes que ser inteligente. Tienes que hacer que sea ella quien decida irse. Marco sonrió, una sonrisa gélida que no llegó a sus ojos. Oh, lo será. Deseará no haber oído nunca el nombre de Arturo Vélez. Le haré la vida tan miserable que pensará que el infierno es un complejo vacacional. La voy a quebrar, Ricardo. Pieza por pieza. Su determinación era absoluta. No se trataba solo del dinero o del poder. Se trataba de su legado, del honor de su apellido. Y ninguna artista desconocida con ojos de gata salvaje se lo iba a arrebatar. Mientras Marco planeaba su guerra en su torre de cristal, Elena estaba en su mundo, un universo de caos, color y olor a trementina. Su estudio era un loft reconvertido en un barrio bohemio, con techos altos, paredes de ladrillo visto y enormes ventanales que dejaban entrar la luz de la luna. Los lienzos, tanto terminados como a medio hacer, estaban por todas partes. Botes de pintura, pinceles y trapos manchados cubrían cada superficie. Su mejor amiga, Sofía, una diseñadora de joyas con el pelo teñido de rosa, estaba sentada en un taburete, revolviendo 2 tazas de té de hierbas. Todavía no puedo creerlo, L. Es decir, presidenta de Vélez Corp, tú, si a duras penas puedes gestionar tu propia cuenta bancaria, dijo Sofía, entregándole una taza. Elena la tomó con manos temblorosas y se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra un sofá viejo cubierto con una manta mexicana. No me lo recuerdes. Siento que estoy viviendo en una película surrealista. Un momento estoy llorando la muerte de Arturo, mi mentor, el hombre más bueno que he conocido, y al siguiente, su hijo, que parece sacado de una película de villanos, me declara la guerra en una sala de juntas. ¿Tan malo fue?, preguntó Sofía, sus ojos curiosos. Malo es poco, suspiró Elena. Sofía, me miró como si yo fuera una cucaracha que acababa de encontrar en su sopa de lujo. Su mirada era puro odio. Me prometió que me haría la vida un infierno. Se abrazó las rodillas. Y la parte más loca es que ni siquiera quiero su dinero. Yo estaba feliz aquí, con mis pinturas, con mi vida. Arturo me ayudó, me dio una beca, compró mis cuadros, siempre creyó en mí. Me trataba como a una nieta. No entiendo por qué hizo esto. Tal vez vio algo en ti que ni tú misma ves, sugirió Sofía suavemente. Tal vez sabía que su hijo era un imbécil arrogante y quería a alguien con corazón para equilibrar las cosas. Elena bebió un sorbo de té. O tal vez quería que ese imbécil arrogante me devorara viva. No encajo en ese mundo, Sofía. Trajes, números, estrategias de mercado. Me voy a ahogar. No, no lo harás, dijo Sofía con firmeza, poniendo una mano en su hombro. Eres la mujer más fuerte que conozco. Has luchado por tu arte, has sobrevivido con casi nada. Si Arturo Vélez te eligió, fue por una razón. Y no puedes dejar que ese niño mimado te pisotee. Tienes que luchar. No por el dinero, sino por Arturo. Por su memoria. Muéstrale a ese tal Marco de que estás hecha. La energía de Sofía era contagiosa. Elena la miró y una pequeña chispa de determinación se encendió en su interior. Quizás Sofía tenía razón. No podía huir. Arturo había confiado en ella. Era su último deseo. No podía fallarle. Tienes razón, dijo, su voz un poco más fuerte. No sé nada de negocios, pero sé de personas. Sé de creatividad. Y si ese hombre quiere una guerra, entonces tendrá una. Pero la pelearé a mi manera. A la mañana siguiente, entró en el imponente edificio de Vélez Corp sintiéndose como una impostora. Todo era acero, cristal y silencio eficiente. Las personas se movían con un propósito callado, vestidas con trajes caros que costaban más que su alquiler de 6 meses. Su vestido de verano y sus sandalias de cuero la hacían sentir ridículamente fuera de lugar.
La asistente de Marco, una mujer impecable y gélida llamada Laura, la guió a su nueva oficina. Era enorme, contigua a la de Marco, con una puerta de cristal que las conectaba. Las vistas de la ciudad eran espectaculares. Y en el centro, un escritorio de caoba del tamaño de una mesa de billar. Se sentó en la silla de cuero, que suspiró bajo su peso. Era ridículo. Marco entró sin llamar, a través de la puerta de conexión. Llevaba otro traje impecable, esta vez de un azul marino tan oscuro que casi parecía negro. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado hacia atrás y su mandíbula parecía tallada en granito. Señorita Morales, dijo, sin preámbulos. Su voz era fría. Su primera decisión como copresidenta. Tenemos una reunión de la Junta en 1 hora para revisar el presupuesto trimestral. Supongo que sabe leer una hoja de cálculo. Dejó una carpeta gruesa sobre su escritorio con un ruido sordo. Era un desafío, una humillación pública antes incluso de empezar. Elena miró la carpeta, llena de números y gráficos incomprensibles. Sintió un nudo en el estómago. Iba a hacer el ridículo. Él lo sabía. Él lo había planeado. Pero entonces, recordó las palabras de Sofía. Levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Por supuesto, señor Vélez. Déjeme revisarla. Por cierto, añadió, con una dulzura fingida, esta oficina es un poco gris. Creo que necesita un toque de color. ¿Le molestaría si traigo algunas de mis pinturas? La mandíbula de Marco se tensó. Haga lo que quiera con su circo. Pero no se equivoque. Esto es mi empresa. Y usted es solo una invitada. Una invitada no deseada. Se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Elena miró la carpeta. Luego miró alrededor de la oficina impersonal. Y por primera vez desde la lectura del testamento, sonrió. Iba a ser un infierno, sí. Pero quizás, solo quizás, ella podría llevar consigo sus propios fósforos. La reunión de la Junta fue tan brutal como Marco había anticipado. Él dirigió la presentación con una eficiencia despiadada, lanzando términos como evita, KPIs y apalancamiento sinérgico como si fueran armas. Los miembros de la Junta, hombres y mujeres mayores con rostros serios y trajes a juego, asentían, mientras Elena sentía que su cerebro se derretía. Ella estaba sentada a su lado en la cabecera de la enorme mesa, sintiendo docenas de ojos sobre ella, juzgándola. La carpeta frente a ella bien podría haber estado escrita en otro idioma. Cuando Marco terminó, se volvió hacia ella con una sonrisa maliciosa que solo ella pudo detectar. Y ahora, me gustaría darle la palabra a mi colega, la señorita Morales, para que comparta sus valiosas ideas sobre el pronóstico del próximo trimestre. El silencio cayó sobre la sala. Todos los rostros se giraron hacia ella. Era su momento de ejecución pública. Su corazón latía con fuerza. Podía levantarse y huir. Podía decir que no tenía nada que añadir. Pero eso era lo que él quería. Miró a los rostros de los directores. Eran los rostros de la vieja guardia, leales a Arturo, pero escépticos con ella. Recordó las conversaciones con Arturo en su estudio. Él no solo hablaba de arte. A veces, hablaba de su empresa. Decía que el mayor activo de Vélez Corp no eran sus fábricas o sus patentes, sino su gente. Elena respiró hondo. Gracias, Marco, dijo, su voz sorprendentemente estable. No miró la carpeta. Miró a los miembros de la Junta. No voy a fingir que entiendo cada número en estas páginas. Ese es el campo del señor Vélez, y es evidente que lo domina. Pero sé una cosa que Arturo me dijo una vez. Me dijo que esta empresa no se construyó sobre presupuestos, sino sobre personas valientes y creativas que se atrevieron a soñar. Hubo un murmullo en la sala. Marco parecía que iba a explotar. Elena continuó, ganando confianza. Veo los números de marketing y publicidad. Son altos. Pero cuando camino por la calle, no siento la conexión de la gente con nuestra marca. Creo que hemos perdido nuestra alma. Gastamos millones en anuncios, pero ¿qué estamos haciendo para inspirar a nuestra propia gente, a nuestros empleados?
¿Qué estamos haciendo para que cada persona que trabaja aquí se sienta parte de algo más grande que una hoja de cálculo? Un director mayor, un viejo amigo de su padre llamado Fernando, la miraba con un interés genuino. ¿Y qué sugiere usted, señorita Morales? Sugiero, dijo Elena, que invirtamos una parte de ese presupuesto de marketing en nuestra propia gente. Programas de bienestar. Iniciativas creativas. Talleres. Cosas que revitalicen el espíritu de la empresa. Porque si nuestra gente está feliz y motivada, innovarán más, trabajarán mejor, y eso, eventualmente, se reflejará en esos números de una manera que ninguna campaña publicitaria puede lograr. Se hizo el silencio de nuevo. Marco estaba a punto de intervenir, de ridiculizarla, pero Fernando habló primero. Arturo siempre decía eso. Cuida de tu gente, y el negocio se cuidará solo. Me gusta su perspectiva, señorita Morales. Me gusta mucho. Otros asintieron. No era una victoria total, pero tampoco era la humillación que Marco había planeado. Ella había sobrevivido. Había encontrado su propia voz en esa jungla de tiburones. Cuando la reunión terminó, Marco la agarró del brazo en el pasillo, su agarre firme y enojado. Bonito discurso, siseó, acercándose tanto que ella podía oler su costosa colonia. Un cuento de hadas para viejos nostálgicos. Pero no se equivoque. En el mundo real, los números mandan. Y usted está completamente fuera de su alcance. Su cercanía era intimidante, pero también extrañamente electrizante. Ella podía sentir el calor de su cuerpo, la intensidad de su mirada. Su corazón se aceleró por una razón completamente diferente a la ansiedad. Se obligó a mantenerse firme. Tal vez su mundo real es demasiado pequeño, señor Vélez, replicó ella, tratando de liberarse de su agarre. Pero él la sujetó con más fuerza. Sus dedos se clavaron en la piel de su brazo. No le dolía, pero era una demostración de poder. No me provoques, Elena. No tienes idea de lo que soy capaz de hacer, su voz era un murmullo ronco, casi íntimo. La forma en que su nombre salió de sus labios, la primera vez que lo usaba, la estremeció. Fue en ese momento, con la adrenalina corriendo por sus venas y su aliento cálido en su piel, que se dio cuenta de que esta guerra iba a ser mucho más complicada y peligrosa de lo que había imaginado. No solo para su carrera, sino para su corazón. Él la soltó bruscamente y se alejó por el pasillo, dejándola sola, con la marca de sus dedos en su brazo y un torbellino de emociones confusas en su interior. El odio era simple. Pero esto comenzaba a sentirse como algo mucho más complicado. Los días se convirtieron en semanas, y una frágil y tensa rutina se instaló en la planta ejecutiva. Marco y Elena eran como dos polos opuestos de un imán, obligados a estar cerca, repeliéndose constantemente pero inexplicablemente atados por la voluntad de un hombre muerto. La oficina de Elena se transformó. Un enorme lienzo abstracto, lleno de azules y dorados vibrantes, ahora colgaba en la pared principal. Pequeñas plantas verdes poblaban las estanterías y una taza de cerámica hecha a mano había reemplazado a las tazas de porcelana corporativas. Cada vez que Marco entraba, sentía una punzada de irritación ante esa invasión de color y vida en su mundo monocromático. Sus batallas eran constantes y agotadoras. Discutían por todo, desde la nueva línea de productos hasta el color de las alfombras en la recepción. Él presentaba datos y proyecciones, ella presentaba instintos y visiones sobre la identidad de la marca. Para su inmensa frustración, a veces, las ideas de ella tenían sentido. Su propuesta de patrocinar un festival de arte local para mejorar la imagen de la empresa fue un éxito rotundo, ganándose el aplauso de la prensa y de la junta directiva, incluido el apoyo vocal de Fernando. Cada pequeña victoria de ella era como una espina en el costado de Marco. Empezó a trabajar hasta tarde, revisando cada uno de sus movimientos, buscando un error, una debilidad que pudiera explotar. Y eso los llevaba a pasar más tiempo juntos, solos, cuando el resto del edificio estaba vacío. Una noche, estaban debatiendo acaloradamente sobre una campaña publicitaria en la oficina de él. La lluvia golpeaba los ventanales y la ciudad de abajo era un borrón de luces de neón. Es demasiado arriesgado,
exclamó Marco, golpeando la mesa con la palma de la mano. No podemos cambiar nuestro eslogan de 30 años por un capricho artístico tuyo. No es un capricho, replicó Elena, de pie frente a él. Es ser valiente. El viejo eslogan es aburrido, anticuado, nadie se identifica con la calidad del ayer, hoy, parece un anuncio de un asilo de ancianos. Y mi padre creó ese eslogan, gritó él, su rostro a centímetros del de ella. La furia en sus ojos era un fuego helado. Y usted llega aquí de la nada y cree que puede pisotear su legado. No estoy pisoteando su legado, estoy intentando que siga vivo, gritó ella de vuelta. Tu padre evolucionaba, se adaptaba, tú eres el que está anclado en el pasado, con miedo de cambiar. El aire crepitaba entre ellos. El sonido de la lluvia y sus respiraciones agitadas eran lo único que se oía. Los ojos de Marco se desviaron de los de ella hacia sus labios. Estaban entreabiertos, enrojecidos por la discusión. Un impulso irracional y primario lo atravesó, el deseo de silenciarla, de probar si sabían tan desafiantes como parecían. Se dio cuenta de lo cerca que estaban, del calor que emanaba de su cuerpo, del aroma floral de su perfume mezclado con el olor de la lluvia en el ambiente. Por un instante, la línea entre el odio y otra cosa se difuminó peligrosamente. Se inclinó, su intención clara en la oscuridad de sus ojos. Elena vio el cambio en su expresión. El enfado se había transformado en algo más profundo, más oscuro. Su propio cuerpo reaccionó antes que su mente. Su respiración se quedó atrapada en su garganta y en lugar de retroceder, se encontró inmóvil, expectante. Un trueno resonó en el exterior y la luz de la oficina parpadeó, sumiéndolos en una oscuridad momentánea. Ese instante rompió el hechizo. Marco retrocedió bruscamente, como si se hubiera quemado. Pasó una mano por su cabello, su expresión confusa y enfadada consigo mismo. Váyase a casa, Morales, dijo con voz ronca, sin mirarla. La discusión ha terminado por hoy. Elena, con el corazón martilleándole en el pecho, no necesitó que se lo dijera 2 veces. Salió de la oficina sin decir una palabra y prácticamente corrió hacia el ascensor. Mientras descendía los 50 pisos, se apoyó en la pared fría del elevador, tocándose los labios. ¿Qué acababa de pasar? ¿Estaba a punto de besarla? Y la pregunta más aterradora, ¿por qué una parte de ella lo había deseado? Marco se quedó en su oficina mucho después de que ella se fuera, observando la lluvia golpear el cristal. Se sirvió un trago, pero el alcohol no calmó el tumulto en su interior. Odiaba a esa mujer. La odiaba por entrometerse en su vida, por desafiar su autoridad, por hacerle cuestionar todo. Pero lo que más odiaba en ese momento era la innegable e intolerable atracción que había sentido hacia ella. Era una debilidad, una falla en su armadura. Y juró aplastarla, al igual que planeaba aplastarla a ella. El punto de inflexión llegó en la forma de un evento benéfico anual organizado por Belles Corp, una gala ostentosa a la que asistía toda la élite de la ciudad. Para Marco, era una obligación tediosa. Para Elena, que tuvo que comprar su primer vestido de gala en su vida, era un campo minado social. Como copresidentes, estaban obligados a ser los anfitriones. Esto significaba que tenían que mostrar un frente unido, una tarea casi imposible. Sonría, Morales, les hiceó Marco entre dientes mientras posaban para los fotógrafos en la entrada. Intente parecer que no prefiere estar pintando una valla publicitaria. Elena le devolvió una sonrisa falsa y radiante. Solo si usted intenta parecer que tiene sangre corriendo por sus venas y no cubitos de hielo, Vélez. Él llevaba un smoking que le sentaba como una segunda piel, realzando su físico. Ella, con la ayuda de Sofía, había elegido un vestido de seda verde esmeralda que hacía juego con sus ojos y se ceñía a sus curvas de una manera que la hacía sentir a la vez poderosa y vulnerable. Por primera vez, Marco la vio no como una intrusa desaliñada, sino como una mujer increíblemente hermosa. La observación lo inquietó profundamente, y lo hizo ser aún más cortante con ella durante el resto de la noche. Estaban en medio del salón de baile, rodeados de gente importante, cuando un hombre alto, apuesto y con una sonrisa encantadora se acercó a ellos.
Elena, qué sorpresa encontrarte aquí, dijo el hombre, su voz cálida y llena de genuino placer. Elena se giró y su rostro se iluminó con una sonrisa real, la primera que Marco le veía en toda la noche. David. No puedo creerlo, ¿qué haces tú en un sitio como este? Mis patrocinadores insisten, dijo él, encogiéndose de hombros con elegancia. David Chen, de Chen International. Se presentó a Marco, estrechándole la mano. Marco reconoció el nombre de inmediato. Chen International era su mayor competidor, una empresa tecnológica que estaba ganando terreno peligrosamente en su mercado. Y David Chen era su carismático y brillante CEO. Marco Vélez, respondió secamente. La sonrisa de David no vaciló. Por supuesto. El heredero. He oído hablar mucho de usted. Luego se volvió hacia Elena, su atención completamente enfocada en ella. Pero nunca me imaginé que la brillante artista que conocí en la galería de Soho terminaría dirigiendo la competencia. El mundo es ciertamente pequeño. David y Elena habían coincidido en varias exposiciones de arte. Él era un coleccionista apasionado y había elogiado el trabajo de Elena con un conocimiento y una sensibilidad que la habían conmovido. Empezaron a hablar, ignorando por completo a Marco. Hablaban de arte, de pintores, de la luz en las obras de Turner. Elena reía, una risa genuina y melodiosa que a Marco le resultó extrañamente irritante. Observaba cómo David se inclinaba hacia ella, cómo le tocaba el brazo ligeramente para enfatizar un punto, cómo la miraba con una admiración descarada. Y un sentimiento feo y ardiente comenzó a crecer en el pecho de Marco. Era un monstruo que no reconocía, una furia posesiva que no tenía ningún derecho a sentir. Celos. Eran celos, puros y primitivos. No podía soportarlo. Se interpuso en la conversación bruscamente. Elena, el senador quiere hablar con nosotros, mintió, su tono autoritario. Cogió su brazo, esta vez con una posesividad innegable, y la alejó de David. ¿Qué demonios te pasa?, susurró ella furiosa mientras él prácticamente la arrastraba hacia una terraza. Estaba en medio de una conversación. Estabas coqueteando con el enemigo, espetó él, arrinconándola contra la barandilla. Las luces de la ciudad se extendían detrás de ella. Coqueteando, estaba hablando, y David no es el enemigo, es una persona encantadora, algo que tú no entenderías, replicó ella, tratando de soltarse. No quiero que te acerques a él, ¿entendido? Tú no quieres, tú no eres mi dueño, desafió ella. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo de un poco de competencia, Vélez, o es que no soportas verme hablar con alguien que no me trata como si fuera basura? La pregunta dio en el clavo. Pero él nunca lo admitiría. La rabia y los celos lo estaban nublando. Miró su rostro desafiante, los ojos verdes encendidos de ira, los labios entreabiertos. El recuerdo de esa noche en su oficina, del impulso de besarla, volvió con una fuerza arrolladora. Y esta vez, no luchó contra él. Tal vez solo quiero que te calles de una vez, murmuró, y antes de que ella pudiera reaccionar, bajó su cabeza y la besó. No fue un beso tierno. Fue un beso duro, furioso, posesivo. Un beso para reclamar, para marcar territorio. Un beso nacido de la frustración, los celos y un deseo que se negaba a admitir. Elena se quedó paralizada por la sorpresa, pero solo por un segundo. El impacto de sus labios contra los de ella fue como una descarga eléctrica. Debería haberlo empujado, golpeado, gritado. Pero en lugar de eso, su cuerpo la traicionó. Una oleada de calor la recorrió, y sin pensar, sus manos subieron hasta su nuca, sus dedos enredándose en su cabello mientras le devolvía el beso con la misma ferocidad. Era una batalla, una colisión de dos voluntades, llena de toda la rabia y la tensión acumulada durante semanas. Cuando finalmente se separaron, jadeando, se quedaron mirando el uno al otro en la penumbra de la terraza. La conmoción y la confusión eran evidentes en ambos rostros. El odio seguía ahí, pero ahora estaba enredado con algo nuevo, algo explosivo y aterradoramente innegable. No vuelvas a hacer eso, dijo Elena entrecortadamente, aunque sus palabras carecían de convicción. Marco no respondió.
Simplemente la observó, su propia conmoción reflejada en sus ojos oscuros. Había cruzado una línea, una que él mismo había dibujado. Y ahora, ninguno de los dos sabía en qué lado del campo de batalla se encontraban. La guerra por Veles Corp acababa de volverse infinitamente más personal y mucho más peligrosa. Y el verdadero enemigo ya no era la persona que tenía enfrente, sino los sentimientos que acababan de desatar y que amenazaban con consumirlos a ambos. El aire en la terraza se había vuelto denso y pesado, cargado con la electricidad del beso. Marco y Elena se quedaron mirándose, sus pechos subiendo y bajando con respiraciones agitadas. La rabia, el deseo y una profunda confusión se arremolinaban en los ojos de ambos. Fue Marco quien rompió el contacto visual primero, apartándose como si la proximidad de ella le quemara. Se pasó una mano por el rostro, su máscara de control hecha añicos. No podía procesar lo que acababa de hacer. Había besado a su enemiga, a la mujer que había jurado destruir. Y lo peor de todo, por un instante demencial, no había querido parar. Se sentía expuesto, vulnerable, y odiaba esa sensación más que a nada en el mundo. Elena se abrazó a sí misma, un gesto instintivo para protegerse del torbellino de emociones que la sacudía. Sus labios todavía ardían por la presión de los de él. Sentía la humillación de haber respondido, la ira por su atrevimiento, pero debajo de todo eso, una corriente traicionera de excitación la recorría. Había sentido su desesperación en el beso, su frustración, pero también algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Esto no ha pasado, dijo Marco finalmente, su voz un graznido ronco. Su tono era de orden, no de sugerencia. Intentaba reescribir la realidad a la fuerza. ¿Que no ha pasado?, replicó Elena con una risa incrédula y amarga. ¿Me has atacado, y ahora pretendes que lo olvide? No funciona así tu mundo, Veles. No te he atacado, gruñó él, acercándose de nuevo, su furia regresando para protegerlo de la confusión. Tú me provocaste. Coqueteando con Chen, desafiándome. Oh, claro, la culpa es mía, exclamó ella, su propia ira encendiéndose. La culpa es mía por respirar en tu misma dirección. Eres un matón arrogante y controlador. Crees que todo y todos te pertenecen, pues déjame decirte algo, yo no te pertenezco. Sus palabras le dieron donde más le dolía, porque en el fondo, su beso había sido exactamente eso, un acto de posesión. La puerta de la terraza se abrió, y la figura sonriente de David Chen apareció en el umbral de luz. Aquí estáis. Me preguntaba a dónde habíais desaparecido. Su sonrisa se desvaneció un poco al notar la atmósfera cargada, la forma en que estaban enfrentados como dos luchadores en un ring. Miró de Elena a Marco, y sus ojos inteligentes captaron el tumulto. ¿Interrumpo algo? Marco se recompuso al instante, la fría máscara de indiferencia volviendo a su lugar. No. En absoluto. La señorita Morales y yo estábamos discutiendo una estrategia de negocio. Pero ya hemos terminado. Se giró hacia Elena, su mirada una advertencia gélida. Te veré dentro. Y sin decir una palabra más, pasó junto a David y desapareció en el bullicio del salón. David se acercó a Elena, su expresión llena de preocupación. ¿Estás bien, Elena? Parecías. Estoy bien, lo interrumpió ella, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Marco y yo, tenemos estilos de gestión muy diferentes. A veces chocamos. Era la excusa más débil del mundo, pero David no insistió. En lugar de eso, le ofreció su brazo con una elegancia natural. En ese caso, permíteme rescatarte de las estrategias de negocio, por un rato. Me debes un baile, creo. Elena dudó por un segundo. Una parte de ella quería huir, irse a casa y esconderse bajo las sábanas. Pero otra parte, una parte desafiante y herida, quería mostrarle a Marco Veles que no podía controlarla. Tomó el brazo de David. Me encantaría. Cuando entraron en el salón de baile, sintió la mirada de Marco sobre ella. Estaba al otro lado de la sala, hablando con un grupo de inversores, pero sus ojos oscuros no la dejaban. Eran como dos puntos de láser siguiéndola. Deliberadamente, se centró en David.
Él la guió a la pista de baile justo cuando una melodía lenta y romántica comenzaba a sonar. La tomó de la cintura con una mano firme pero respetuosa, y empezaron a moverse al ritmo de la música. David era un excelente bailarín, y por unos minutos, Elena casi logró olvidarse del huracán que era Marco. «Eres una mujer sorprendente, Elena Morales», le dijo David en voz baja, su aliento cálido cerca de su oído. «Peleas con un titán como Vélez por el día y brillas como una estrella por la noche. Me tienes fascinado». Elena sintió un rubor subir por sus mejillas. Los cumplidos de David eran genuinos y amables, un bálsamo para el orgullo herido que Marco le había dejado. «No hay mucho que admirar», respondió ella con sinceridad. «La mayor parte del tiempo siento que me estoy ahogando». «Nunca te ahogarías», contestó él con seguridad. «Eres una luchadora. Se te ve en los ojos. Y si alguna vez necesitas un salvavidas, Chen International siempre está buscando gente con tu talento y tu coraje». La oferta quedó flotando en el aire entre ellos. Era una salida, una oportunidad para escapar del infierno diario que era trabajar con Marco. Mientras bailaba con David, levantó la vista por encima de su hombro y sus ojos se encontraron de nuevo con los de Marco. Él había dejado de hablar. Su atención estaba completamente fija en ellos, en la mano de David en la cintura de Elena, en la forma en que sus cuerpos se movían juntos. Su mandíbula estaba tan apretada que era un milagro que no rompiera sus dientes. Y en su mirada, Elena vio el mismo fuego posesivo y oscuro que había visto en la terraza justo antes de que la besara. Una pequeña y peligrosa sonrisa se dibujó en sus labios. Ah, sí, la guerra estaba lejos de terminar. Y ella acababa de encontrar una nueva arma. A la mañana siguiente, el ambiente en la oficina era gélido. Marco llegó primero, como siempre, habiendo dormido apenas un par de horas. La imagen del beso y, peor aún, la de Elena bailando en los brazos de David Chen, se habían repetido en su mente toda la noche. Se sentía fuera de control, y para un hombre que basaba toda su existencia en el control, era insoportable. Cuando Elena entró, la tensión subió varios grados. Ella no llevaba uno de sus habituales vestidos coloridos. En su lugar, había elegido un vestido tubo de color negro, elegante y profesional, que se ajustaba a su figura de una manera que era a la vez sutil y devastadora. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, dejando su cuello al descubierto. Parecía una mujer de negocios, una igual. Y eso, extrañamente, lo enfureció aún más. «Morales», dijo a modo de saludo, sin levantar la vista de unos papeles que no estaba leyendo. «Vélez», respondió ella, su tono igualmente frío. Dejó su bolso en su escritorio y se sirvió un café de la máquina que compartían entre sus despachos. Podía sentir sus ojos en su espalda. Deliberadamente, se tomó su tiempo, moviéndose con una calma que no sentía. Cuando se giró, él la estaba mirando fijamente. «Anoche», empezó él, su voz tensa. «No quiero que hables con David Chen otra vez». Elena arqueó una ceja. «Creo que esa conversación ya la tuvimos. Y mi respuesta sigue siendo la misma, no recibo órdenes de ti». Se acercó a su propio escritorio y se sentó, encendiendo su ordenador. «Es un competidor directo. Estás fraternizando con el enemigo. Es una traición a esta empresa», argumentó él, poniéndose de pie y entrando en la oficina de ella. Se apoyó en su escritorio, invadiendo su espacio personal. «Una traición, como la tuya anoche en la terraza», replicó ella, levantando la vista para enfrentarlo. Sus ojos verdes brillaban con desafío. Él se quedó sin palabras por un momento. Sabía que no tenía defensa. «Eso fue diferente», logró decir. «Oh, lo fue», dijo ella con un sarcasmo mordaz. «Eso fue acoso. Lo de David fue una conversación agradable. Además, me hizo una oferta de trabajo». El efecto fue instantáneo. La cara de Marco se ensombreció. La idea de que ella se fuera, de que se uniera a su mayor rival, le provocó una punzada aguda y desagradable en el estómago. La cláusula del testamento le vino a la mente: si ella renunciaba, él lo conseguiría todo. Era lo que había querido desde el principio.
Pero ahora, la perspectiva de esa victoria se sentía hueca, amarga. ¿Y la vas a aceptar?, preguntó, su voz peligrosamente baja. Estoy considerándolo, mintió ella. Sería un alivio trabajar con alguien que respeta mis ideas en lugar de luchar contra ellas a cada paso. Entonces vete, espetó él. Corre a los brazos de Chen. Eso es lo que has querido desde el principio, ¿no? Conseguir una posición, usarla para saltar a algo mejor. Y eres increíble, exclamó ella, poniéndose de pie también, para que estuvieran cara a cara. Crees lo peor de todo el mundo porque tú eres lo peor. Crees que soy una cazafortunas porque tú solo piensas en el dinero. ¿Crees que estoy traicionando a la empresa porque la única persona desleal aquí eres tú, desleal a la memoria de tu padre y a su última voluntad? La mención de su padre lo golpeó como un puñetazo. No te atrevas a hablar de mi padre, rugió. Tú no lo conociste. Lo conocí mejor que tú, gritó ella. Yo conocí al hombre, al mentor, al amigo, tú solo conociste al director ejecutivo, al jefe de familia, él confiaba en mí, por eso me puso aquí, porque sabía que tú no tenías corazón. Solo una calculadora donde debería estar. El golpe fue certero. Cada palabra era una daga que se clavaba en sus inseguridades más profundas. Se quedaron allí, jadeando de furia, tan cerca que podían sentir el calor del otro. El aire estaba cargado, igual que en la terraza. La misma electricidad, la misma peligrosa atracción subyacente a la rabia. Quizás, dijo Marco, su voz bajando a un susurro ronco, quizás mi padre te puso aquí por otra razón. Sus ojos se deslizaron por el cuello de ella, expuesto y vulnerable. Quizás quería que alguien te pusiera en tu lugar. Elena tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza. Inténtalo, susurró ella. El desafío era claro, colgado en el aire entre ellos. Estaban jugando con fuego, y ambos lo sabían. La puerta de la oficina de Marco se abrió y su asistente, Laura, entró con una tableta en la mano. Señor Vélez, lamento interrumpir, pero hay un problema urgente con los servidores de la fábrica de México. La intrusión rompió el momento. Marco y Elena retrocedieron, recomponiendo sus máscaras profesionales. Pero algo había cambiado. La guerra de trincheras se había acabado. Ahora era un combate cuerpo a cuerpo, y las reglas habían desaparecido. El problema con la fábrica de México resultó ser más que un simple fallo técnico. Fue el primer indicio de que algo más siniestro estaba ocurriendo. Alguien había intentado acceder a los archivos de diseño de su próximo gran lanzamiento, un innovador dispositivo doméstico inteligente llamado Nexus. El intento fue bloqueado, pero dejó al equipo de seguridad en alerta máxima. Este proyecto, Nexus, era la joya de la corona de la empresa, una apuesta personal de Arturo antes de morir. Y ahora, estaba bajo la responsabilidad conjunta de Marco y Elena. A pesar de sus enfrentamientos personales, ambos sabían que el éxito o el fracaso de Nexus determinaría el futuro de Vélez Corp. Y por lo tanto, el de ellos. Se vieron obligados a trabajar juntos, a pasar largas horas en el laboratorio de I+D, revisando prototipos, hablando con ingenieros, discutiendo estrategias de marketing. En ese terreno neutral, lejos de las presiones de la sala de juntas, empezaron a ver facetas diferentes el uno del otro. Marco vio la mente brillante de Elena en acción. Ella no entendía la ingeniería, pero entendía a las personas. Tenía una habilidad innata para ver el producto a través de los ojos del consumidor. Hacía preguntas que a ningún ingeniero se le habrían ocurrido: ¿cómo se siente en la mano? ¿El sonido que hace al encenderse es agradable? ¿Puede una abuela de 70 años configurarlo sin ayuda? Sus ideas mejoraron el diseño de formas que los datos y las proyecciones de Marco nunca habrían previsto. Elena, a su vez, vio la pasión de Marco. Cuando hablaba del proyecto, su cinismo se desvanecía y era reemplazado por un fervor y una dedicación que eran casi contagiosos. Conocía cada tornillo, cada línea de código, cada detalle de la cadena de producción. No era solo el heredero que protegía su fortuna, era un constructor, un innovador que se preocupaba profundamente por la calidad de lo que creaba. Una noche, se quedaron trabajando hasta muy tarde en el laboratorio.
Estaban rodeados de piezas de prototipos y tazas de café vacías. Afuera, la ciudad dormía. ¿Por qué lo odiabas tanto?, preguntó Elena en voz baja, rompiendo un largo silencio. Marco, que estaba examinando un circuito, levantó la vista sorprendido. ¿A quién? A tu padre. La pregunta lo descolocó. Dejó el circuito sobre la mesa. Yo no odiaba a mi padre. Lo admiraba. Lo admirabas, pero lo resentías, insistió Elena suavemente. Lo sentí en tu voz el día que me gritaste. Dije que no lo conocía, y te dolió. Marco se apoyó en la mesa y miró a la distancia. Era la primera vez que ella lo veía parecer vulnerable. Toda mi vida, comenzó, su voz más queda de lo habitual, fue una audición. La audición para ser Marco Vélez, hijo de Arturo Vélez, el heredero. Tenía que sacar las mejores notas, ir a las mejores universidades, conseguir los mejores resultados. Nunca me preguntó si era feliz. Solo si estaba a la altura. Hizo una pausa. Cuando me gradué con honores, esperaba una palmada en la espalda. En cambio, me dijo, bien. Ahora empieza el trabajo de verdad. Siempre había una meta más alta, una barra que subir. Nunca era suficiente. Y entonces, al final, te dejó a ti la mitad de todo. Después de toda una vida de intentar demostrarle que era digno, sentí que me había dicho, por fin, que no lo era. Que una extraña que conoció hace un par de años era tan valiosa como yo. Elena sintió una punzada de compasión. Por primera vez, entendió el origen de su ira. No era solo codicia. Era el dolor profundo de un hijo que se sentía rechazado. No creo que esa fuera su intención, Marco, dijo ella. Creo que te quería tanto, y estaba tan orgulloso de ti, que dio tu valía por sentada. Te vio como una columna fuerte y sólida. Y a mí, quizás me vio como las ventanas. La luz. Él sabía que un edificio necesita ambas cosas para ser un hogar. Él la miró, y en sus ojos ya no había rabia, solo una profunda melancolía. Siempre sabes qué decir, ¿verdad? Solo digo lo que veo, respondió ella. La tensión entre ellos había cambiado de nuevo. Ya no era solo rabia y deseo. Había un nuevo hilo, frágil pero real, la comprensión. Y eso era mucho más peligroso para ambos. Justo en ese momento, sonó una alarma estridente en todo el laboratorio. Luces rojas parpadearon. El jefe de seguridad apareció en la puerta, con el rostro pálido. Señor Vélez, señorita Morales. Alguien ha vuelto a intentar entrar en el servidor. Y esta vez, lo han conseguido. Han copiado los archivos del prototipo final de Nexus. El caos se apoderó de Vélez Corp. La noticia de la brecha de seguridad se contuvo dentro de la empresa, pero el pánico era palpable. Los diseños de Nexus, su producto más revolucionario en una década, estaban ahora en manos desconocidas, probablemente en las de un competidor. Todas las miradas se dirigieron a una dirección, Chen International. La competencia entre ellos era feroz, y David Chen era conocido por sus tácticas agresivas. La sospecha inmediata cayó sobre él. Y por extensión, sobre Elena. Marco se encerró en su oficina con el equipo de seguridad y Ricardo, su director financiero. La presión era inmensa. Tiene que haber sido ella, dijo Ricardo con total convicción. Piensa en ello, Marco. Aparece de la nada. Hereda la mitad de la compañía. Se hace amiga de nuestro mayor rival en una fiesta, es demasiado conveniente. Elena no haría eso, dijo Marco, sorprendiéndose a sí mismo al defenderla. La conversación de la noche anterior en el laboratorio resonaba en su cabeza. La vulnerabilidad que había compartido con ella, ¿podía haber sido un acto? No, insistió Ricardo. Tu padre era un hombre brillante, pero en sus últimos meses estaba enfermo, era sentimental. Pudo haber sido engañado fácilmente por una cara bonita y una historia triste. Ella tiene el acceso. Ella tiene el motivo, una oferta de trabajo de Chen. Marco se sentía desgarrado. Su mente lógica, entrenada para ver patrones y traiciones, le gritaba que Ricardo tenía razón.
Pero su instinto, una parte de él que no había sabido que existía hasta que Elena apareció, se negaba a creerlo. Necesitaba pruebas. Investiguen la brecha, ordenó al jefe de seguridad. Quiero saber exactamente cómo entraron y desde dónde. Y quiero una vigilancia discreta sobre David Chen. Y sobre, la señorita Morales. La última parte la dijo con un nudo en la garganta. Se sentía como un traidor. Mientras tanto, Elena estaba lidiando con su propia tormenta. Sabía que las sospechas recaerían sobre ella. Podía verlo en las miradas furtivas de los empleados, en la forma en que las conversaciones se silenciaban cuando ella entraba en una habitación. Se sentía aislada, acusada sin juicio. Decidió enfrentarse a la única persona que podría tener respuestas. Esa tarde, llamó a David Chen. Se encontraron en una pequeña cafetería lejos del distrito financiero. David llegó con su habitual sonrisa, pero ésta se borró cuando vio la angustia en el rostro de Elena. Elena, ¿qué pasa? Alguien ha robado los diseños de Nexus de nuestra empresa, dijo ella sin rodeos. Y la gente cree que fuiste tú. Y que yo te ayudé. David la miró fijamente, su expresión seria. Elena, mírame. Yo compito duro, pero no soy un ladrón. Mi empresa no tuvo nada que ver con esto. Tienes que creerme, David. Necesito que me creas, suplicó ella. Yo nunca haría algo así. Amo esa empresa, o al menos, estoy empezando a hacerlo. Y le hice una promesa a Arturo. Te creo, dijo él sin dudar, y cubrió la mano de ella con la suya sobre la mesa. Te creo al 100%. Pero estás en una posición terrible. Vélez te va a devorar vivo. Tengo que demostrar mi inocencia, dijo ella con determinación. Pero no sé cómo. Tal vez yo pueda ayudar, ofreció David. Tengo algunos contactos, expertos en ciberseguridad que trabajan fuera de los canales oficiales. Podrían encontrar algo que la seguridad interna de Vélez Corp haya pasado por alto. Pero tendrías que confiar en mí. Elena lo miró. En ese momento, él parecía su único aliado en un mundo que se había vuelto en su contra. Marco desconfiaba de ella. La empresa la veía como una traidora. No tenía otra opción. De acuerdo, dijo. Acepto tu ayuda. La desconfianza envenenó la frágil tregua entre Marco y Elena. Él la observaba constantemente, analizando cada llamada telefónica, cada correo electrónico. Cada vez que ella sonreía a su teléfono, él se imaginaba que estaba hablando con Chen. Elena, sintiendo su vigilancia, se volvió más reservada y fría. La calidez que había comenzado a florecer entre ellos en el laboratorio fue reemplazada por un muro de hielo. Pero la atracción seguía ahí, hirviendo bajo la superficie, ahora teñida de sospecha y resentimiento, lo que la hacía aún más volátil. Una tarde, estaban en un ascensor abarrotado al final del día. La cabina se detuvo bruscamente entre dos pisos con una sacudida, y las luces se apagaron, siendo reemplazadas por una débil luz de emergencia. Se produjo un breve pánico entre los pasajeros, pero pronto se calmó en un murmullo de quejas. Estaban atrapados. Y en la multitud, Elena y Marco fueron empujados el uno contra el otro. Estaban de pie, tan juntos que el pecho de él presionaba contra la espalda de ella. Elena podía sentir el calor de su cuerpo a través de la tela de su ropa, el ritmo constante de su corazón contra su omóplato. El aroma de su colonia la envolvió, un olor familiar y embriagador. El aire se volvió espeso, íntimo. Todos los demás en el ascensor desaparecieron. ¿Estás bien?, susurró él, su aliento rozando su oreja, enviando un escalofrío por su columna vertebral. Ella solo pudo asentir, incapaz de hablar. Su cuerpo reaccionaba a la proximidad de él de una manera que su mente no podía controlar. Se sentía protegida y amenazada al mismo tiempo. Marco, por su parte, estaba en una agonía similar. Tenerla tan cerca, sentir la suavidad de su cabello rozando su barbilla, oler su perfume, era una tortura. Su mano se levantó instintivamente para descansar en la curva de su cintura, un gesto posesivo y tranquilizador. Te sacaremos de aquí, murmuró.
En la penumbra, bajo la atenta mirada de nadie, las barreras entre ellos se desvanecieron. Eran solo un hombre y una mujer, atrapados en la oscuridad. Elena se inclinó ligeramente hacia atrás, aceptando su contacto. Él apretó su agarre suavemente, acercándola aún más. Por un instante, el robo, las sospechas, David Chen, todo se olvidó. Solo existía la sensación del cuerpo del otro, la tensión palpable que siempre había estado ahí. Lentamente, Elena giró la cabeza, y sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Sus ojos se encontraron en la tenue luz. Vio en los de él la misma batalla que sentía en su interior, la desconfianza luchando contra un deseo innegable. Sus labios se entreabrieron. Esta vez, el beso sería diferente. No sería de ira o de posesión, sino de algo mucho más profundo, una rendición a la atracción que los había estado consumiendo. Pero justo cuando Marco se inclinaba para cerrar la distancia, las luces del ascensor parpadearon y volvieron a encenderse con un zumbido. Con otra sacudida, la cabina comenzó a moverse de nuevo. El momento se rompió. Se separaron bruscamente, sus rostros sonrojados, evitando la mirada del otro. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, salieron rápidamente, cada uno en una dirección diferente, sin decir una palabra. El beso que no fue era casi más poderoso que el que sí ocurrió. Dejaba un anhelo, una pregunta sin respuesta que los perseguiría a ambos. Mientras tanto, la madre de Marco, Isabel Vélez, observaba el drama desde la distancia con una creciente alarma. Isabel no era una simple dama de sociedad. Había estado casada con Arturo durante más de 30 años y, aunque no participaba en el día a día de la empresa, entendía el poder y las maquinaciones del mundo de los negocios. Odiaba a Elena. La veía como una usurpadora que no solo le estaba robando la herencia a su hijo, sino también su atención. La creciente cercanía entre Marco y Elena, que había notado a pesar de sus peleas, era para ella la peor de las amenazas. Decidió tomar el asunto en sus propias manos. En su elegante mansión, recibió a un visitante inesperado, Ricardo, el director financiero. Ricardo era leal a Marco, pero su lealtad última era al legado de la familia Vélez, un legado que Isabel personificaba. Isabel, gracias por recibirme, dijo Ricardo, aceptando una copa de coñac. Ricardo, siempre eres bienvenido. Estoy preocupada, dijo ella, yendo directamente al grano. Marco está perdiendo el rumbo. Esa mujer, lo está hechizando. Yo también estoy preocupado, admitió él. Él la defiende. Incluso después de la brecha de seguridad. No está pensando con claridad. Exactamente, dijo Isabel, su voz afilada como el hielo. Mi esposo, que en paz descanse, cometió un terrible error en su enfermedad. Un error que debemos corregir por el bien de Marco y del futuro de esta familia. Marco necesita una razón, una prueba irrefutable, para deshacerse de esa mujer para siempre. Una prueba que ni siquiera su afecto por ella pueda negar. Ricardo la miró, comprendiendo la gravedad de sus palabras. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que a veces, si la evidencia no aparece por sí sola, hay que ayudarla a manifestarse, dijo Isabel con frialdad. Le entregó una pequeña tarjeta de memoria. Este es el acceso a una cuenta bancaria en el extranjero. Ábrela a nombre de Elena Morales. Mañana por la mañana, haz una transferencia anónima y sustancial desde una empresa fantasma asociada a Chen International. Luego, asegúrate de que el equipo de investigación de Marco descubra esa cuenta. Ricardo se quedó helado, sosteniendo la tarjeta de memoria. Esto era fabricación de pruebas. Era ilegal. Era peligroso. Isabel, esto es proteger a mi hijo de cometer el mayor error de su vida, lo interrumpió ella, su mirada de acero. ¿Estás con nosotros, Ricardo, o vas a dejar que una artista callejera destruya todo lo que Arturo y yo construimos? Ricardo, atrapado entre su conciencia y su lealtad a la dinastía Vélez, tomó su decisión. Asintió lentamente. Estoy con ustedes. La trampa estaba puesta. Un par de días después, Marco estaba en su oficina cuando Ricardo entró, con el rostro sombrío. Llevaba una carpeta en la mano.
La encontramos, Marco, dijo en voz baja. La prueba. Dejó la carpeta sobre el escritorio de Marco. Dentro había estados de cuenta bancarios de una entidad en las Islas Caimán. La cuenta estaba a nombre de Elena Morales. Y mostraba un único depósito de $500,000, realizado el día después del robo de los diseños de Nexus. La transferencia provenía de una empresa llamada Innovatech Holdings, una compañía que el equipo de seguridad ya había identificado como una fachada de Chen International. La sangre se le heló a Marco en las venas. Lo miró y lo releyó. No podía ser. Pero los números no mentían. Las fechas, los nombres, todo encajaba. La defensa instintiva que había sentido por ella se derrumbó, reemplazada por una ola de furia y una sensación de traición tan profunda que le quitó el aliento. La conversación en el laboratorio. Sus palabras de comprensión. El momento en el ascensor. ¿Había sido todo una actuación? ¿Una manipulación magistral para mantenerlo distraído mientras ella lo apuñalaba por la espalda? Se sintió como el idiota más grande del mundo. Su padre no se había equivocado con él. Él se había equivocado al dudar de su padre. Ella era exactamente lo que él pensó que era desde el principio, una cazafortunas mentirosa y traidora. Todo el calor que había empezado a sentir por ella se convirtió en un odio glacial, más frío y cortante que nunca. Ese día se celebraba una reunión de todos los jefes de departamento para discutir la crisis de Nexus. Era el escenario perfecto. Elena estaba sentada a su lado en la sala de juntas, tratando de captar su mirada, pero él la ignoró por completo. Cuando llegó el momento de hablar, Marco se puso de pie. Su calma era aterradora. Damas y caballeros, comenzó, su voz resonando en la sala silenciosa. Hemos sido víctimas de un acto de espionaje corporativo. Un acto que amenaza el futuro mismo de esta compañía. Y la traición, como suele ocurrir, no vino de un enemigo externo, sino de dentro. Todos los ojos se posaron en él. Elena sintió un escalofrío de pavor. Hemos descubierto al culpable, continuó Marco, su mirada finalmente encontrando la de ella, y estaba llena de un desprecio tan absoluto que la hirió físicamente. Hizo una seña a Ricardo, quien procedió a mostrar los documentos de la cuenta bancaria en la pantalla grande para que todos los vieran. El nombre de Elena. La cantidad. El origen del dinero. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Las miradas se volvieron hacia Elena, ahora llenas de acusación y hostilidad. Su rostro perdió todo su color. Miró los documentos, luego a Marco, con los ojos llenos de incredulidad y súplica. Marco, no, susurró ella, su voz un hilo. No es lo que parece. Yo no. No se moleste en mentir, señorita Morales, la interrumpió él, su voz como el filo de un cuchillo. Sabíamos que era una estafadora desde el primer día, pero nunca imaginamos que fuera también una traidora. Usó la confianza de mi padre para infiltrarse en esta empresa y vender nuestros secretos al mejor postor. Se volvió hacia la junta directiva y los jefes de departamento. A partir de este momento, Elena Morales queda destituida de su cargo como copresidenta de Veles Corp. La seguridad la acompañará fuera del edificio. Y puede considerarse afortunada de que no presente cargos criminales, por ahora. Cada palabra era un golpe. Elena se quedó allí, humillada públicamente, destrozada por la brutalidad de su ataque. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de ira, de dolor y de una profunda, profunda traición. Pero no era la traición de la empresa lo que la rompía por dentro. Era la de él. El hombre con el que había compartido sus miedos en un laboratorio oscuro. El hombre que casi la había besado en un ascensor. La miró por última vez, su rostro una máscara de granito, sin un atisbo de la conexión que habían construido. Se levantó, temblando, pero con la cabeza alta. No le daría la satisfacción de verla derrumbarse por completo. Te equivocas, Marco, dijo, su voz temblorosa pero firme, lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. Te equivocas de la manera más terrible. Y cuando te des cuenta de tu error, será demasiado tarde.
Y sin mirar atrás, salió de la sala, dejando tras de sí un silencio atronador y a Marco de pie, solo en la cima de su imperio, con el sabor amargo de una victoria que se sentía exactamente como una derrota. Había conseguido lo que quería. Tenía el 100%. Había ganado. Pero mientras la veía desaparecer por la puerta, un terrible presentimiento se apoderó de él, acababa de cometer el error más grande de su vida. El silencio que dejó la partida de Helena era más ensordecedor que cualquier grito. Marco se quedó de pie en la sala de juntas, el poder total de Veles Corp finalmente en sus manos, pero sintiendo un vacío tan inmenso que amenazaba con tragárselo. Había ganado la guerra, pero el sabor de la victoria era ceniza en su boca. Los miembros de la junta y los jefes de departamento lo felicitaban, le daban palmaditas en la espalda, hablaban del futuro brillante de la empresa bajo su único y fuerte liderazgo. Pero Marco apenas los oía. Su mente estaba fija en la imagen de los ojos de Helena, destrozados por la traición, y en sus últimas palabras, que resonaban en su cabeza como una profecía: cuando te des cuenta de tu error, será demasiado tarde. Sacudió la cabeza, tratando de alejar la duda. La evidencia era irrefutable. La cuenta bancaria, el depósito. Eran hechos. Fríos y duros. No podía dejarse llevar por un par de conversaciones sentimentales en un laboratorio oscuro o por la tensión de un ascensor atascado. Tenía que ser el líder que su padre siempre quiso que fuera, despiadado, lógico, infalible. Sin embargo, esa noche, en su penthouse que ahora se sentía más como una prisión de lujo, la duda volvió a morderle. Se sirvió un whisky tras otro, mirando los documentos de la cuenta bancaria que había traído consigo. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Mientras tanto, Helena se encontraba en su estudio, que ya no se sentía como un santuario, sino como una cueva donde lamerse las heridas. Había llorado hasta quedarse sin lágrimas. La humillación pública fue horrible, pero el dolor más profundo provenía de la traición personal de Marco. Él la había mirado con un desprecio absoluto, borrando de un plumazo cualquier conexión que hubieran forjado. La había sentenciado sin un juicio, sin una pregunta. Sofía estaba con ella, tratando de consolarla, trayéndole té y envolviéndola en una manta. Ese hombre es un monstruo, L. Un bastardo sin corazón. Tienes que demandarlo por difamación, por despido improcedente, por todo, decía Sofía con una furia protectora. No quiero su dinero, Sophie, susurró Helena, su voz rota. Yo solo quería que me creyera. Justo en ese momento, su teléfono sonó. Era David Chen. Dudó en contestar, no queriendo arrastrar a nadie más a su desastre, pero la insistencia de Sofía la obligó a hacerlo. Helena, acabo de enterarme, dijo la voz cálida de David al otro lado de la línea. Lo siento muchísimo. Lo que te hizo Veles es imperdonable. Escúchame, no te voy a dejar sola en esto. La oferta de trabajo sigue en pie, por supuesto, pero antes de eso, vamos a limpiar tu nombre. Mi equipo de seguridad cibernética es de los mejores del mundo. Ya les he pedido que empiecen a investigar. Encontraremos la verdad. Por primera vez en horas, un rayo de esperanza atravesó la oscuridad de Helena. No estaba sola. Tenía un aliado. Gracias, David, dijo, su voz ahogada por la emoción. Gracias de verdad. No tienes que agradecerme. Considero a Marco Veles mi rival en los negocios, pero esto va más allá. Esto es una cuestión de honor. Y tú no mereces esto, afirmó él. Los días siguientes fueron un infierno para ambos. Marco se sumergió en el trabajo con una ferocidad maníaca, intentando llenar el vacío que sentía. Se volvió un tirano en la oficina, exigiendo la perfección, despidiendo a la gente por errores menores. La atmósfera en Veles Corp se volvió tensa, temerosa. El espíritu de innovación y creatividad que Helena había comenzado a infundir se marchitó bajo su régimen de hierro. Se dio cuenta de que extrañaba sus discusiones, su perspectiva diferente, incluso el desorden colorido que había traído a su ordenada existencia. Una tarde, entró en la que había sido la oficina de ella. Sus cosas ya no estaban, pero el gran cuadro abstracto seguía colgado en la pared. Se quedó mirándolo,
perdido en los remolinos de azul y dorado. Recordó cómo ella le había explicado que representaba el caos ordenado del universo. En ese momento, le había parecido una tontería. Ahora, le parecía que describía perfectamente su estado de ánimo. La vio en cada rincón de ese lugar, y su ausencia era un dolor físico. Mientras, Elena, con el apoyo incondicional de David y Sofía, se había convertido en una investigadora. El equipo de David trabajaba día y noche. Descubrieron que el hackeo a los servidores de Veles Corp no había sido una intrusión externa, sino que se había originado desde una dirección IP dentro del mismo edificio. Concretamente, desde un terminal en el piso ejecutivo. Era una bomba. Alguien de dentro, alguien del círculo de confianza de Marco, era el verdadero traidor. Cuando David le dio la noticia, Elena sintió una oleada de vindicación, seguida de un escalofrío. Eso significa, empezó a decir. Significa que te tendieron una trampa, completó David. Y fue alguien con mucho poder y acceso. El culpable sigue ahí dentro, probablemente sentado en la silla de al lado de Veles, riéndose de él. La pregunta era, ¿quién? ¿Y cómo hacérselo saber a Marco? ¿Le creería ahora? Marco, por su parte, no lograba quitarse de la cabeza la frase de Elena. ¿Demasiado tarde para qué?, se preguntaba. Su director de seguridad, un hombre meticuloso, le presentó un informe final sobre la brecha, cerrando el caso. Pero a Marco algo no le cuadraba. Una anomalía. La intrusión había sido demasiado limpia, sin dejar rastro, como si el hacker supiera exactamente dónde buscar y cómo evitar las contramedidas. Era el trabajo de un profesional, sí, pero también de alguien que conocía el sistema desde dentro. La misma conclusión a la que había llegado el equipo de David. Decidió volver a revisar los registros de acceso al servidor de esa noche, él mismo. Pasó horas mirando líneas de código y marcas de tiempo, hasta que encontró algo. Un pequeño log de acceso secundario, casi invisible, que el equipo de seguridad había pasado por alto. Mostraba que el archivo fue descargado desde el terminal de Ricardo, su director financiero, su amigo, su hombre de mayor confianza. El mundo de Marco se tambaleó. No. Imposible. Ricardo era la lealtad personificada. Debía haber una explicación. Tal vez alguien había usado su ordenador. O tal vez su cuenta había sido hackeada. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada, y era una semilla venenosa. Al mismo tiempo, el equipo de David avanzaba en la investigación financiera. Rastrear la transferencia de la cuenta fantasma de Innovatech Holdings era casi imposible. Estaba diseñada para desaparecer. Pero uno de los hackers de David era un genio. Encontró un eco digital, un fragmento de una transacción anterior de la misma cuenta pantalla. Y ese rastro lo llevó a una serie de entidades bancarias cada vez más complejas, hasta que llegó al origen, una cuenta de fideicomiso privada, gestionada por un banco suizo. Y la titular de esa cuenta no era otra que Isabel Vélez. David se quedó mirando el nombre en la pantalla, completamente atónito. La propia madre de Marco había orquestado la trampa contra Elena. La crueldad del acto era insondable. Ahora tenía que darle a Elena esta terrible noticia. Cuando Elena se enteró, no sintió triunfo. Sintió una profunda tristeza. Una mujer, una madre, había estado tan consumida por el odio y los celos que había sido capaz de destruir la reputación de otra mujer inocente solo para asegurar el poder de su hijo. Todo encajaba ahora, la hostilidad abierta de Isabel desde el primer día, su desesperación por ver a Elena fuera de la empresa. La verdadera batalla nunca había sido con Marco, sino con su madre. Justo entonces, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Contestó con cautela. Señorita Morales. La voz la heló. Era Marco. Hacía semanas que no hablaban. ¿Qué quieres?, preguntó ella, su tono desprovisto de cualquier emoción. Necesito verte, dijo él, su voz sonaba extraña, tensa. Hay algo que no entiendo. Sobre Ricardo. Su terminal fue usado la noche del hackeo. Te lo dije, respondió ella con frialdad. Te dije que te equivocabas. Pero vas a creerme ahora,
¿O necesitas que tu madre te dé permiso? Se hizo un largo silencio al otro lado de la línea. Ella podía casi oír los engranajes girando en la cabeza de él, conectando las piezas. ¿Mi madre? ¿Qué tiene que ver mi madre en esto? Tu madre me odiaba desde el primer momento, Marco. Pregúntale a ella sobre la cuenta en las Islas Caimán. Pregúntale quién financió la empresa fantasma que me transfirió el dinero, dijo Elena, y sin esperar respuesta, colgó el teléfono. Le temblaban las manos. Acababa de lanzar la granada. Ahora solo quedaba esperar la explosión. Marco se quedó con el teléfono en la mano, las palabras de Elena resonando en sus oídos. ¿Su madre? Era absurdo. Imposible. Su madre era una dama de la alta sociedad, no una criminal. Pero la certeza en la voz de Elena, la forma en que las piezas encajaban con la duda que ya sentía sobre Ricardo. Tenía que saberlo. Se dirigió directamente a la mansión de sus padres. Encontró a su madre en el salón, leyendo una revista. Parecía la viva imagen de la serenidad. Marco, qué sorpresa tan agradable. ¿Te quedas a cenar? No he venido a cenar, madre. Necesito que me respondas a una pregunta, dijo, su voz tensa. Se paró frente a ella. ¿Sabes algo sobre una empresa fantasma llamada Innovatech Holdings? La revista en las manos de Isabel tembló casi imperceptiblemente. Fue un instante, pero Marco lo vio. La vio recuperar la compostura, su rostro una máscara de confusión. ¿De qué estás hablando? No tengo idea. No me mientas, madre, insistió él, su voz subiendo de volumen. Ricardo actuó bajo las órdenes de alguien. Y Elena sabe que tú estás detrás de esto. Dime la verdad. Isabel se levantó, su dignidad ofendida. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa y acusarme, basándote en las mentiras de esa mujerzuela? Esa cazafortunas te ha puesto en mi contra. Y ella no es una cazafortunas, gritó Marco, finalmente admitiéndolo en voz alta para sí mismo. Y no me ha puesto en contra de nadie. Yo mismo encontré las pruebas. El terminal de Ricardo, las anomalías en el sistema. Solo quiero saber por qué. ¿Por qué lo hiciste? La fachada de Isabel se resquebrajó, revelando la furia y el desprecio que había debajo. Lo hice por ti, siseó ella, sus ojos brillando con una luz fanática. Lo hice para proteger a esta familia. Tu padre perdió la cabeza. Dejó la mitad de nuestro legado a una extraña, una arribista. Y tú te estabas enamorando de ella. Lo vi. Te estaba debilitando, te estaba convirtiendo en un blando como tu padre en sus últimos años. Tenía que pararlo. Tenía que recordarte quién eres. Cada palabra era una bofetada. No había sido por lealtad. Había sido por control. Por su propia visión retorcida de lo que la familia Vélez debía ser. Él había sido un peón en el juego de ella. Ella había manipulado su dolor, su inseguridad, para convertirlo en el arma que destruiría a una persona inocente. El peso de su error, de su ceguera, lo aplastó. Miró a su madre, y por primera vez en su vida, no vio a la mujer que lo había criado. Vio a una extraña. Has destruido todo lo que mi padre construyó, dijo en un susurro hueco. No la empresa. Su honor. Y me has hecho cómplice de tu veneno. Se dio la vuelta para irse. Marco, no te atrevas a darme la espalda, gritó ella. Yo soy tu madre. Él se detuvo en la puerta, pero no se giró. Mi madre no habría convertido a su propio hijo en un monstruo. Y se fue, dejando a Isabel sola en medio de su salón dorado, su victoria convertida en la más amarga de las derrotas. La redención de Marco no podía ser un acto privado. Su pecado había sido público, y su penitencia también debía serlo. Convocó a una reunión de emergencia de la junta directiva y de todos los jefes de departamento, la misma audiencia ante la cual había humillado a Elena. Cuando todos estuvieron reunidos, la sala zumbando de curiosidad y aprensión, Marco se puso de pie. No había arrogancia en su postura, solo el peso de un hombre destrozado. Les convoqué aquí hoy, comenzó, su voz resonando con una autoridad tranquila y sombría, para corregir un terrible error.
El error más grande de mi vida. Contó toda la historia. La conspiración, el hackeo interno orquestado por Ricardo, la evidencia fabricada, el dinero plantado, y el papel de su propia madre en toda la trama. No omitió ningún detalle, y sobre todo, no omitió su propia culpa. Yo fui el instrumento de esa conspiración, dijo, su mirada recorriendo cada rostro en la sala. Mi orgullo, mi arrogancia y mi negativa a ver la verdad que tenía delante de mis ojos me convirtieron en el verdugo de una mujer inocente. Yo la acusé. Yo la humillé. Yo la destruí en esta misma sala. Y estaba completamente equivocado. Un murmullo de conmoción recorrió la habitación. Fernando, el viejo amigo de su padre, lo miraba con una mezcla de horror y una extraña clase de respeto por su brutal honestidad. Ricardo ha sido despedido y enfrentará consecuencias legales por sus actos, continuó Marco. Y en cuanto a mi madre, Isabel Vélez, he solicitado que la Junta vote para eliminarla de cualquier posición honoraria o caritativa asociada a Vélez Corp. Su traición a la memoria de mi padre no puede quedar sin respuesta. Hizo una pausa, tomando una respiración profunda. Y en cuanto a mí, mi juicio fue empañado. No estoy en condiciones de liderar esta compañía. No solo fallé a Elena Morales, sino a cada uno de ustedes, y al legado de mi padre. Por lo tanto, con efecto inmediato, renuncio a mi cargo como presidente ejecutivo de Vélez Corp. El shock en la sala fue total. Marco Vélez, el heredero, el rey, abdicando de su trono. Pero la última voluntad de mi padre debe ser cumplida, añadió. Elena Morales fue nombrada copresidenta. La cláusula del testamento se activa en mi contra. Por mi renuncia, mi 50% pasa a ella. Le pido a esta junta que la ratifique como la única y legítima presidenta ejecutiva de Vélez Corp. La empresa está, por derecho y por justicia, en sus manos. Apagó el micrófono y, sin mirar a nadie, caminó hacia la salida. Había renunciado a todo, a su poder, a su fortuna, a su posición. Pero al hacerlo, por primera vez en su vida, sintió que estaba haciendo lo correcto. Se sentía, extrañamente, libre. Elena vio todo desde la oficina de David. Él había conseguido una transmisión en vivo de la reunión. Lo observó todo en silencio, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Lo vio confesarlo todo, sacrificarlo todo. Vio la profundidad de su remordimiento, la agonía en sus ojos. David le puso una mano en el hombro. Lo ha perdido todo por ti, Elena. Ha elegido la verdad por encima de su propio imperio. No, susurró ella. No lo ha perdido. Acaba de empezar a encontrarlo. Durante las siguientes semanas, Elena, con el apoyo unánime de una junta directiva asombrada, tomó las riendas de Vélez Corp. Demostró ser una líder nata, compasiva pero firme. Su primer acto fue visitar a cada departamento, hablar con los empleados, restaurar la moral y el espíritu de colaboración que Marco había destrozado. El imperio no se desmoronó. De hecho, bajo su guía, empezó a florecer de una manera nueva, más humana. Marco desapareció. Nadie sabía dónde estaba. Había dejado su penthouse, su coche, sus tarjetas de crédito. Simplemente se había desvanecido. Elena se encontró extrañándolo, una punzada de preocupación en su corazón. A pesar de todo el dolor, se preocupaba por él. Quería saber si estaba bien. Un mes después, mientras salía tarde de la oficina, lo vio. Estaba al otro lado de la calle, bajo la lluvia, simplemente mirando el edificio. Llevaba ropa sencilla, vaqueros y una chaqueta. Ya no era el magnate impecable. Parecía, normal. Parecía perdido. El corazón le dio un vuelco. Sin pensarlo, cruzó la calle. Él no se movió cuando ella se acercó. Solo la miró, la lluvia empapando su cabello y su rostro. Hola, Marco, dijo ella en voz baja. Hola, Elena, respondió él, su voz ronca. ¿Qué haces aquí? No lo sé. Supongo que quería ver que todo estaba bien. Que tú estabas bien. Lo estoy, dijo ella. La empresa va bien. Estás haciendo un gran trabajo.
El silencio se instaló entre ellos, lleno de todo lo que no se decía. Lo siento, dijo él finalmente, las palabras saliendo con dificultad, cargadas con el peso de semanas de arrepentimiento. Sé que no es suficiente. Sé que nada de lo que diga puede borrar lo que te hice. Te rompí, Elena. Delante de todo el mundo. Y tengo que vivir con eso cada día. Sí, lo hiciste, admitió ella, su voz temblorosa. Me rompiste. Pero me volví a armar. Soy más fuerte de lo que crees. Y de lo que tú creías. Él asintió, una mirada de dolor en sus ojos. Lo sé. Siempre lo fuiste. Se quedaron allí, la lluvia cayendo a su alrededor. Ven, dijo ella de repente, tomándolo de la mano. Su piel estaba helada. Lo llevó a una pequeña cafetería cercana. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, pidiendo 2 cafés calientes. Él no levantaba la vista de sus manos, como un niño avergonzado. He estado trabajando, dijo en voz baja. En un taller de carpintería. Haciendo muebles. Con mis manos. Necesitaba hacer algo real. Construir algo en lugar de destruirlo. Ella lo miró, y vio al hombre del laboratorio, al constructor, al innovador. El hombre que había estado enterrado bajo capas de orgullo y dolor. Eso suena bien, dijo ella con sinceridad. ¿Y tú? ¿Eres feliz?, preguntó él, finalmente atreviéndose a mirarla. Estoy encontrando mi camino, respondió ella. Pero no es lo mismo sin mi socio. Te extraño en las reuniones. Extraño pelear contigo por el color de una alfombra. Una pequeña sonrisa, la primera, apareció en los labios de él. Yo también extraño pelear contigo. Dejaron de hablar y simplemente se miraron. En sus ojos, Elena ya no vio al tirano, sino a un hombre que había pasado por el fuego y había salido del otro lado, cambiado, humilde. En los ojos de ella, Marco vio perdón. No un perdón fácil, sino uno ganado a pulso, profundo y real. Se acercó a través de la mesa y cubrió la mano de él con la suya. Mi padre te dejó la mitad de la empresa por una razón, Marco, dijo ella. Porque sabía que yo necesitaba tu fuerza, y tú necesitabas mi corazón. Dijo que un edificio necesita ambas cosas para ser un hogar. ¿Quieres volver a casa, Marco? Las lágrimas brotaron en los ojos de Marco. Lágrimas de gratitud, de alivio, de un amor que creía haber perdido para siempre. Apretó la mano de ella, su ancla en la tormenta. Más que nada en el mundo, susurró. No fue un camino fácil. Reconstruir la confianza llevó tiempo, paciencia y muchas conversaciones sinceras en mitad de la noche. Marco volvió a Vélez Corp, no como el presidente, sino como codirector, tal y como su padre había estipulado. Tuvieron que aprender a trabajar juntos de nuevo, a respetarse, a confiar el uno en el otro. Pero esta vez, su sociedad se basaba en la honestidad y en un profundo amor que ambos finalmente se permitieron sentir. Descubrieron que juntos eran imparables. La lógica de Marco y la creatividad de Elena se fusionaron, llevando a Vélez Corp a una era de éxito e innovación sin precedentes. Un año después, en la terraza donde él la había besado por primera vez por rabia y celos, la besó de nuevo. Esta vez, fue un beso de amor puro y devoción. Le pidió que se casara con él, y ella dijo que sí, riendo y llorando al mismo tiempo. 2 años después de su boda, en una tranquila tarde de domingo, Elena estaba en su antiguo estudio, que ahora era una habitación llena de luz en su nuevo hogar. Marco entró y la encontró de pie frente a un caballete, no pintando, sino sonriendo a un lienzo en blanco. La rodeó con sus brazos desde atrás, descansando sus manos sobre su vientre, ahora suavemente redondeado. Hablando con nuestro futuro artista, susurró él en su oído. Elena se rió, inclinando la cabeza hacia atrás para descansar sobre su hombro. Le estaba contando la historia de un príncipe gruñón y una pintora testaruda que heredaron un reino. Marco sonrió, besando su sien. Y vivieron felices para siempre, añadió. Y lucharon por el color de las cortinas del cuarto del bebé para siempre, corrigió ella, y ambos rieron.
Se quedaron allí, abrazados, mirando el lienzo en blanco, un futuro lleno de posibilidades, de color y de vida. Casi la destruyó por un orgullo ciego, creyendo en una mentira fabricada por los celos y la desconfianza. Pero cuando la vio renacer, tomar su lugar con valentía y perdonarlo con un amor que él no merecía, el arrepentimiento y la humildad le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Marco y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en la capacidad de perdonar, de sanar y de amar incondicionalmente. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.